El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado mi amigo Luisín Mejía. Orgulloso me siento que tú eres miembro del Comité Olímpico Internacional y que es una función que ya tienes alrededor de 7 años en ella, que es tan difícil llegar a esa posición. Solo 2 dominicanos han tenido ese privilegio y tú eres el que más se ha destacado porque ha logrado lo que históricamente hoy se señala, que la sede en el 2027 ahora decidió en la 144 sesión del Comité Olímpico Internacional que la República Dominicana en Punta Cana durante 3 días se va a celebrar esa reunión tan importante donde se escogen sedes y que tú vas a explicar. Cuéntanos qué ha pasado. Antes que nada, la alegría y la satisfacción de estar en el programa. Muchísimas gracias. Has hecho un relato como si fuera parte de esto con las precisiones correctas. Lo único que le agregaría es que compitieron 5 países, porque ser sede de un evento de esta naturaleza, una sesión, implica demasiado, sobre todo por la cantidad de personas, por la simbología, por los que vienen. No solamente venimos los miembros a una sesión, vienen todos los países con sus dignos representantes que quieren conseguir una sede de unos Juegos Olímpicos de verano o de invierno o de la juventud. Vienen los países que podrían, en los deportes que quisieran ingresar a hacer un deporte olímpico. Vienen los atletas, vienen todo un conjunto de acciones que hacen de este organismo un organismo que compite en cuanto a trascendencia con una ONU, con unas... bueno, de hecho, al mencionar la ONU, nuestro director de ética ahora, que acabamos de reelegir, es nada más y nada menos que Ban Ki-moon. Y así sucesivamente. Tú tienes que decir que fue secretario general de la ONU, de las Naciones Unidas. Naciones Unidas. Pero aparte de esto, ¿a quiénes le ganamos un país como el nuestro? A Montenegro, que aspiraba a tener la sede, República Checa, consideraba un país de orgullo en Europa. Arabia Saudita. Jordania y Arabia Saudita. No te escondo que cuando salió al ruedo Arabia Saudita un poco dije, bueno, pero vamos adelante porque Arabia Saudita, los saudíes ponen todo lo que haya que poner en pos de conseguir una meta. Pero nada, ganó la República Dominicana. Pero tú tienes que explicar la forma, no 23 votos contra 3, 2 votos en contra. ¿Cómo lo lograste? Bueno, yo diría que la presentación, yo diría que el escenario y los números. Ahí se hace un due diligence, ahí se hace un año anterior. ¿Para qué sede va? Y antes de darnos un sí, porque aplican muchos, pero se escogen pocos para ir a competir. Y eso viene precedido de qué países, qué dicen los números, qué dicen los organismos internacionales. Número 1, cómo está, quién lo está postulando. Entonces, para eso se abrió en abril del 2024 y yo me anoté. He tenido una carrera con cierta desarrollo, no voy a hablar de mí, pero ¿qué ocurrió en todo momento? Que entonces viene una comisión, tú mandas una propuesta y tú mandas a decir por qué tú la quieres montar y con qué tú cuentas. Eso no se queda ahí. Entonces viene una comisión de 5 a venir y vino del 12 al 14 de octubre. 2 días en Punta Cana, viendo, observando desde el aeropuerto hasta todo. Y un día aquí en Santo Domingo, 2 días aquí en Santo Domingo, del 12 al 14 de octubre del año pasado. Vinieron sin estridencia. Un punto fundamental es conversar con el jefe de Estado. Ellos hablan jefe de Estado porque si es un príncipe o algo, claro, con el jefe de Estado. Y con 2 personas que a mí me sorprendió. Uno me sorprendió, otro no. Con el ministro de Relaciones Exteriores y con el director de aduanas. ¿Por qué el director de aduanas? Porque la internación de equipos que vienen es impresionante. Ellos traen su ensamblaje. No es que vamos a hacer la sesión en un lugar. No. Esos niveles y ese desarrollo y esa estructura
traen hasta los zafacones, que yo un momento lo vi un poco como, ¿y qué falta es eso? No, es para que todo esté sincronizado. Entonces, esto vinieron y tienen que ver el lugar y vienen todo. Entonces, el director de aduanas tiene que dar una serie de facilidades para los equipos, para los países que vienen, para los que van a hacer un montaje y que pueda haber una internación, que es que luego eso puede entrar y salir sin problema. Luisín, pero tenemos que decirle a todo nuestro querido pueblo dominicano que es una inversión que se hace, es decir, mover y poner la sede en Punta Cana, República Dominicana, además del impacto que eso tiene para la República Dominicana o para nosotros los dominicanos, es una inversión que hace el Comité Olímpico Internacional. Totalmente, cubre más de la mitad y nosotros ponemos una parte, pero lo que se gasta, lo que no se va a gastar en promoción, eso no tiene madre porque nos van a servir de promotores. Y el otro, el ministro de Relaciones Exteriores, que es por un tema de que vienen de tantos países que no exista ningún inconveniente con el tema del visado. ¿Qué hizo el presidente Abinader? Que eso lo voy a agradecer siempre. Ellos tienen que ir a los sitios, al ministerio, a aduanas y luego donde el presidente. El presidente dijo no. Los llevó al palacio los dos funcionarios. Nos sentamos a una mesa, él flanqueado por el ministro de Relaciones y el director de aduana. ¿Qué me llamó a mí la atención? Que eso no se lo habían hecho en ningún país, en ninguna visita. Así nos dijeron. Y entonces eso le dio a ellos una confianza extrema porque el presidente fue el que les habló. Nosotros no tuvimos que hablar cómo es el país, cómo es Punta Cana. Y él le preguntó que qué cantidad de personas venían. Bueno, 800, 900. Yo voy a tener un evento ahora que supera eso, con la cumbre de las Américas. En diciembre. En diciembre. Entonces, todo eso fue una conversación que les dio a ellos la seguridad de Estado. Y lo otro es que Punta Cana los impresionó. ¿A quién no le impresionó? Yo pienso a veces que hay muchos dominicanos que no sabemos todavía todo el potencial que tiene Punta Cana. Y llegó un momento en que pasó un episodio, y eso pasa en todos los lugares, el episodio. Claro. Y eso ni siquiera se mencionó allá, que tenía mucha gente que... No, fue un momento... Porque venir ahí fue impresionante. Entonces, la votación. Van descartándose los países en función de lo que han presentado sobre la mesa. Y al final quedamos dos, pero ya ellos tenían la garantía de nosotros. Y nosotros fuimos solos al final y se votó porque hay que votar. Eso no es de que lo escogió la comisión. Así es. Y de 95 hábiles, 93 sí y 2 no. Ahí se presentó la realidad, la estructura, las facilidades, el centro de convenciones, los hoteles. Imagínate que viene un emir de Qatar, viene Nita Ambani, la familia más rica de la India, la que hizo en estos días una boda que un hijo sobrepasó todas las dimensiones. Así es. Imagínate varios presidentes de la República, de sus países, la princesa Ana, hermana del rey Carlos III en Inglaterra, el príncipe de Mónaco, el príncipe de Jordania, Hussein, el hermano del rey de Jordania, el príncipe de Bután, en fin. Y el presidente Luis Abinader le ratificó que lo va a recibir a todos. No solo eso, que lo hizo en voce, mandó un video, que ese fue el cierre de la presentación. Presentamos todos y cada uno de los medios que allí participaban. Habló el presidente del Comité Olímpico, habló Félix Sánchez, que dio un speech que impresionó, unas palabras. Habló en inglés, habló Felipe Vicini y el mensaje del presidente Abinader. A ellos les gusta mucho la parte de los atletas. Resulta que Félix Sánchez ganó su medalla en Grecia, en Atenas. Grecia, y fue en Grecia. Fue en Grecia, un lugar mítico. Que por cierto te recibió el presidente de Grecia. Así es. Y lo recibí con una salutación que siempre, a mí me da orgullo cuando dicen, oh, República Dominicana, ya no estamos escondidos. Bueno, Luisín, coincide todo esto y tu papel como miembro del Comité Olímpico Internacional es que se ha elegido por vez primera a una mujer como presidenta del Comité Olímpico Internacional, muy relacionada con África. ¿Qué tú dirías? Un mensaje de cómo la organización, y fue la gestión de Thomas Bach, que es el actual presidente hasta el 23 de junio,
donde se hace la transición de elegir una mujer. Pero una mujer que ha sido atleta medallística símbolo en Zimbabue, de África. Y darle ese trono olímpico que tiene que bregar con las más grandes responsabilidades. Si se arma una guerra en Rusia y Ucrania, el Comité Olímpico está bailando porque luego esos países vienen a una competencia. Así es. Y hay que dejarlo, que brega con el tema del dopaje. Kirsty Coventry, que es como se llama la presidenta, hemos tenido una relación ya de años, pero esa fue atleta y ahora está en la administración, es la ministra de Deporte de su país y de Juventud. Es decir, que no es una persona improvisada, pero se manda un mensaje. Y con ella la cantidad de damas y mujeres, que entraron al Comité Olímpico Internacional en los últimos años, atletas y mujeres fueron la preferencia. Sí. Entonces, este mensaje nos llega en directo de la participación, de que sí lo pueden hacer, pero por encima de todo la frescura, el ambiente, la generación de nuevas ideas, de nuevas oportunidades y de crecer. El movimiento olímpico es algo inherente, tiene una trazabilidad en todos los sectores, con el turismo, con las inversiones, con la imagen y con la juventud, que es lo más importante, de darle la oportunidad de crecer. En un momento, un atleta como Kobe Bryant, que fue un mítico jugador de baloncesto que falleció penosamente en un helicóptero, dijo que para él la medalla que le faltaba era la de los Juegos Olímpicos, teniendo varias medallas de NBA, porque ahí se reúne la crema innata de todos los deportes del mundo. Entonces, buscar una participación ahí te hace grande. ¿Qué hacen los Juegos Olímpicos? Ponen a compartir a los países. Yo llegué a conocer a Barack Obama porque fue a defender la candidatura de Chicago, su Así natal. fue, así es. Y antes de ser presidente. No, ya teniendo pocos días. Teniendo pocos días. Y le ganó Lula cuando ganó los Juegos Olímpicos para Brasil en el 2016. Entonces, esto reúne los gobiernos, los príncipes, los potentados, pero no por un asunto de dinero, sino por un asunto de desarrollo, de cultura, de tradición y del deporte que une a las familias. Mucha gente debe preguntarse cómo ha logrado un dominicano como Luisín Mejía, que ha sido nuestro presidente del Comité Olímpico Dominicano, que ha sido un hombre vinculado a ese Comité Olímpico por muchos años y también fuiste presidente, a lograr la posición que tú tienes hoy. Y yo le agrego un vanilejo. A un vanilejo. ¿Cómo llegar a un vanilejo? No tengo respuesta, porque yo pienso que es el trabajo y palabras que te puedo dar, ni siquiera haciendo ese cabildeo. Cuando uno se pone a hacer cabildeo, además, no tendría ese power para hacerlo. Sí, claro. Yo pienso que las carreras de uno la ven. Me ayudó mucho cuando yo tuve la oportunidad de defender lo que fue la sede del 2003, cuando en un sueño con el doctor Puello y un servidor trajimos los Juegos Panamericanos, aquellos enfrentamientos con don Mario Vaquerraña, un poco el mexicano. El mexicano. Claro. Y que llegué ahí a la asamblea y no me quedaba callado. La gente se impresiona. Sabía tomar turnos, defendía al Comité Olímpico llegando nuevecito, cuando aquella lucha, aquella falta que se cometió en Rusia con el dopaje. Tomé la bandera y eso me creó un escenario de tener los turnos debidos, de defender posiciones. Defendí, por ejemplo, cuando los Juegos de la Juventud hubo alguna diferencia con un miembro y defendí a Senegal, que pedía la sede y la tiene. Yo voy a ser un visitante distinguido porque cuando se planteó esa sede, habían quienes estaban preguntando cuál era el Producto Bruto Interno, como un poco desmejorar, y yo fui el que le respondí. El presidente de Senegal bajó a darme un abrazo, y ahí tiene la sede de Dakar para el año que viene. Entonces, haber llegado y haber actuado comedidamente, pero con voz, con precisión, creo que me ha abierto un camino, y ahora lo hice acompañado de un equipo, el respaldo del gobierno del presidente Abinader, y una sede que evidentemente... Hay que también, y nosotros somos personas como tú, auténticos,
que le reconocemos a los que nos acompañan en estos logros. Tú tienes a Felipe Vicini, un concentrado y que apoya todo lo que son juegos y además tiene una vida en esto. Y a todos tus compañeros que te acompañaron ahora, ¿lo puedes mencionar? Claro. Y le doy el crédito a don Felipe porque él fue que vino donde mí a plantearme. Yo estaba buscando ese sueño y le dije, vamos adelante, así como se creó el programa Creso entre ambos, Así es. que es creando sueños olímpicos. Y vino, entonces el Comité Olímpico necesitaba dar el aval, lo dio y fue el presidente del Comité Olímpico, fue Félix Sánchez, un atleta que habló muy bien de él y de Marileidy Paulino. Marileidy estaba en entrenamiento, está en entrenamiento. Por Era eso muy no difícil, fue. ¿no? Desprenderse una semana imposible. Imposible, claro. Y Angie Vergés, que es en la parte ya de la parte civil, Yulisa de Emily Tour, porque se necesita toda una operación, y un joven dominicano, Tuto Guerrero, Claro. que sirvió de la parte técnica porque hubo que llevar allí cualquier cantidad de videos y entenderse con los suizos y la mecánica. Nuestra presentación era un viernes y el lunes hubo que hacer un ensayo de arriba a abajo. Usted entra por aquí. O sea, toda una parafernalia, por usar un término así popular, que nos adaptamos, que lo acogimos y que le dimos. Y terminé con el merengue porque me valí de una palabra del presidente. Yo entré y como es natural hice la presentación de la idea. Yo le dije, todos tenemos sueños, ustedes y yo. Yo tengo el sueño de que ustedes vayan a mi país. Me rodea la playa detrás, impresionante eso. Pero para eso, tenemos 5 aros, los 5 aros olímpicos. Debemos ir a todos los sitios y nosotros queremos que ustedes vayan. Ahora, ¿a dónde quiero que ustedes vayan? Se lo vamos a presentar ahora. Y fue cada uno hablando de una parte. Y 3 videos impresionantes. Terminamos con la palabra del presidente, que él dijo que nosotros éramos un país alegre después de dar los números. Yo cité, tomando de palabras, como el Fondo Monetario Internacional acababa de darnos una proyección de 4.5 este año de crecimiento. Así es. Entonces vieron un país con números. Ya ellos lo habían visto, lo chequean. Entonces cuando terminó la presentación, bueno, nuestro presidente dice que somos un país alegre. Yo digo, dame tuto. Y ahí sonó el farolito de Juan Luis Guerra y yo no tuve más movimiento, pero lo hice de manera natural. Jamás, porque si digo que eso estaba programado, pude pensar que eso iba a crear un alboroto favorable ante tantos estoicos miembros que no imaginaron que yo iba a ser ahí en ese vestusto escenario. Y lo hice y lo bailé, y yo nada más oía la bulla, como si fueran esos conciertos. Y yo dije, y fue y me senté. Entonces llegó la hora de la votación. El presidente, un alemán, cuando yo digo alemán, que son gente muy frías. Ese proceso de votación, tú esperando que si te dan el sí o el no, eso es muy tenso. Ya el día anterior había ocurrido cuando elegimos a la Kirsti Coventry. Entonces él dijo, bueno, mi amigo Luis Mejía, que siga alegrando esta sala. Cuando yo oí eso, no tuve que esperar, pusieron el merengue, entonces saqué a bailar a Angie. Pero dentro de un ambiente de respeto, ¿qué pasó ahí? En la vida, si tú haces las cosas auténticas, tú haces lo que te identifica. Así es. Yo no me puse a dar saltos, sino los gestos del No tenía que ser un esfuerzo. Claro. Luisín, contigo podemos hablar y tú sabes que nos sentimos muy complacidos de tenerte no solamente como un dominicano que ha defendido el deporte, que está comprometido con tu Comité Olímpico Internacional, con el Comité Olímpico Dominicano. Tú eres un olímpico. Pero nosotros nos sentimos también orgullosos de tenerte aquí, porque eres un comunicador que respeta a la gente, que tiene respeto por los demás en estos tiempos en que en la comunicación también se irrespeta a los ciudadanos. Nosotros muy complacidos nos sentimos de tenerte hoy como nuestro primer personaje de la semana. Y a ustedes, amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro amigo Luisín Mejía, miembro del Comité Olímpico Internacional, que nos ha acompañado como nuestro primer personaje de la semana. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será nuestro consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Antoliano Peralta.
Aeromundo.